¿Qué tal? Buenas noches. Primeramente, sí, perdón. Primeramente voy a saludar al Zoom por obvias razones y darles buenas noches a ustedes también. Vamos a orar, ¿sí? Amado Padre, te doy gracias, mi Señor, que me das esta oportunidad, Señor, no para gloriarme a mí, Señor, sino para compartir de tu palabra, Señor. Esta palabra que me ha exhortado a mí, Señor, me ha visto ver verdades, Señor, en cuanto a lo que quieres que apliquemos, Señor. Y te ruego que me ayudes a que me des de tu sabiduría para saber compartir conforme a lo que te agrada a ti, Señor. Te ruego por esto, en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Me gustaría que en esta oportunidad podamos empezar reflexionando sobre algo que está sucediendo hoy en día, ¿no? En este último tiempo, en estos últimos dos años y medio, o quizás me equivoco, quizás son solo dos, vivimos tiempos de pandemia y tiempos de guerra, ¿verdad? Vivimos tiempos en donde hemos visto la peor cara del ser humano, ¿no? En esto de lo que es la pandemia y en esto en lo que es de la guerra. Pero del mismo modo que vimos esa peor cara, vimos también una cara buena, ¿no? Una cara buena del ser humano, ¿no? Bajo un halo de moralidad, ¿no? Y me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuánto hemos visto que a los médicos se los ha aclamado? No sé si recuerdan que al inicio de la pandemia, cada no sé cuánto tiempo se aplaudía, ¿no? Desde los balcones a cada uno de los médicos por su labor frente a la pandemia. Estos profesionales incansablemente han asistido en cuanto a su saber práctico, ¿no? A cada uno de los enfermos, ¿no? De esta pandemia y de otras enfermedades que no se han dicho, sin importar dónde estén. Y el otro día también me pasaba, ¿no? Estaba en el tren, estábamos todos encerrados y en un momento el tren frena, ¿no? Frena en una de las estaciones, están con las puertas abiertas. Y entonces todos nos empezamos a preguntar, ¿qué pasó? Porque estaba frenado, no avanza, o nos tenemos que bajar, o algo pasó. Y resultó que había una chica que se sentía mal. Se sentía mal, estaba como desmayada totalmente en el asiento. Entonces ahí escuchábamos a los guardias del tren, decían, médico, llamen al SAME, ¿no? Y me ponía a reflexionar esto, ¿no? Cómo los médicos son tan aclamados, ¿no? Cómo los médicos tienen que estar. Si un médico está, imagínense esta situación, si un médico está en un lugar y no dice yo soy médico, corre peligro la persona que está en riesgo, ¿verdad? Y me puse a buscar, ¿no? Ustedes conocen la organización Médicos Sin Fronteras, seguramente han oído hablar, ¿no? Y dice, Médicos Sin Fronteras es una organización médica y humanitaria internacional que aporta su ayuda a las víctimas de desastres naturales o humanos y de conflictos armados sin ninguna discriminación de raza, sexo, religión, filosofía o política, ¿no? Y yo me ponía a pensar, qué linda organización, ¿no? Pero, ¿qué te diría si tanto vos como yo somos Médicos Sin Fronteras? ¿Qué te diría si hoy, tanto vos como yo, somos cada uno un médico sin fronteras? Me dirías, ¿qué le pasa a Leo? El ahora. No. Pero bueno, en esta oportunidad quería hablarles de un tema muy particular, un tema de que debemos ser médicos obedientes, ¿no? Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3. Dice, desde el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración,
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y acá nos pone en el primer punto, ¿no?, de todo este aspecto, ¿no? Y entrando un poquito a lo que son términos médicos que estuve chusmeando ahí. ¿Ustedes saben lo que es triaje? Seguramente algunos saben, sí, ya veo que algunos saben. Triaje, ¿sí?, es un proceso que permite una gestión de riesgo clínico para poder establecer adecuadamente y con seguridad el flujo de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos. Y hay un sistema clasificatorio, ¿verdad? Está el nivel 1, que se lo conoce como emergente, donde la atención debe ser inmediata. El nivel 2, que se lo conoce como urgente, donde la atención puede variar dentro de los 60 minutos, y un nivel 3, que es no tan urgente, que la atención se realizará dentro de los 120 minutos. Y quizás digan, es lindo esto, ¿no?, tener este sistema clasificatorio y demás, pero reflexionemos en cuanto a esto. ¿Cuánto tardaron Pedro y Juan en responder a este cojo? A este hombre que estaba ahí con esa dolencia, ¿no? Miremos el versículo 1 de este capítulo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él, el cojo, les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Escasos segundos, ¿verdad? Escasos segundos tardó Pedro, ¿no?, en compartirle de Jesucristo. Escasos segundos en curar su condición. Podríamos decir que ellos entendían de alguna forma lo que era el triaje, ¿no? Ellos dijeron: esto hay que solucionarlo ya. Esto hay que tratarlo inmediatamente. Ahora, analicemos el proceso, ¿verdad? Ellos identificaron y actuaron. Vieron que el cojo tenía una necesidad y actuaron para restaurarlo. Nosotros, ciertamente, hoy no tenemos el don de sanación porque verdaderamente ha perecido a quienes se lo dio, ¿no?, a quienes el Señor le dio ese don. Pero esta reflexión va más allá de la simple sanación de este cojo. Pedro y Juan no vieron solamente una necesidad física, ¿no?, vieron una necesidad espiritual, ¿no?, y utilizaron esa necesidad física para que este cojo pueda ver y creer en el Señor Jesucristo. Ahora, me surge otra pregunta. ¿Existe alguno que no tenga necesidad de Cristo? Vayamos a lo que dice el Señor en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, desde el versículo 27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, a Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo:
Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahora hagamos una breve comparación, ¿no?, entre el cojo de Hechos capítulo 3 y Leví o Mateo, ¿no? El cojo tenía faltantes de riquezas, ¿verdad? Mateo no tenía faltantes de riquezas. El cojo tenía una necesidad física, Mateo no tenía una necesidad física. El cojo pasaba sus días miserablemente pidiendo limosna. Mateo pasaba sus días miserablemente pidiendo los tributos. El cojo no tenía nada de qué gloriarse. Mateo tenía mucho dinero de qué gloriarse. Ahora, sus finales sin Jesucristo hubiesen sido iguales. Una muerte eterna. El Proverbio 22:2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Y volviendo al versículo 31, palabras de Jesucristo, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Podemos decir que el Señor Jesús es un médico experto, porque ve la necesidad espiritual en cada uno y diferencia a los sanos y los enfermos, ¿no? No. No, esta era una pregunta de trampa. La realidad, ¿sí?, es que verdaderamente es experto, pero no por diferenciar a los sanos de los enfermos, porque verdaderamente todos somos pecadores, ¿sí? Pero es experto porque no le interesó ni las bombas, ni los condicionamientos, ni las amenazas, no le interesó el lugar, ni siquiera las agresiones, sino que vio el estado de emergencia y actuó. Del mismo modo hicieron sus discípulos, ¿verdad? En Hechos capítulo 3. Pedro y Juan no se dejaron influenciar por el falso diagnóstico que le dieron a este cojo. Y cuando digo falso diagnóstico, no lo hablo simplemente como para decir, bueno, la temática son los médicos y quiero que el cojo tenga un falso diagnóstico. Verdaderamente, si ustedes ven Hechos capítulo 3, versículo 2, vemos el falso diagnóstico que le dieron a este cojo. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. De alguna forma estaban diciendo a él, no servís para nada, solo servís para pedir limosna. ¿Sí? Tu único fin va a ser pedir limosna, porque no servís para nada. Y él tenía un falso diagnóstico, porque aceptaba que lo llevasen todos los días a la puerta del templo, y él aceptaba decir, bueno, que me den limosna. ¿Sí? Y me hace pensar, ¿no? ¿Cuántos hoy a nuestro alrededor creen a un falso diagnóstico? Diciendo, ¿no?, con frases lindas podríamos llegar a decir, ¿no?, entre comillas, en esta vida tienes que triunfar y ser el mejor. Falso diagnóstico. En esta vida tienes que seguir a tu corazón. Falso diagnóstico. En esta vida, si tienes algún tipo de problema, anda a un psicólogo, él te va a saber ayudar. Falso diagnóstico. En esta vida la única forma de ser feliz es no conformando al otro, sino a ti. Falso diagnóstico. ¿Cuántos alrededor de cada uno de nosotros van cegados, ¿no? Van cegados creyendo que tienen una fórmula secreta, una fórmula perfecta para vivir sus vidas, sin tener responsabilidades, sin tener que rendirle cuenta a nadie, sin Dios. Y reflexionemos esto, ¿verdad? El hoy estar sin Dios, sin Cristo, es, pasándolo a un término médico, es como estar en un estado terminal, ¿sí? Porque si esa persona muere hoy, verdaderamente no hay vuelta atrás. Por eso vemos en Hechos capítulo 3 la vehemencia de Pedro y Juan cuando ellos vieron a este cojo, cuando ellos detectaron esa necesidad espiritual de este hombre. Y dijeron, es nivel 1, hay que actuar ya. Por eso dice en el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. En otras palabras les dijo, no tengo nada de este mundo, pero lo que tengo te doy. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y me ponía a pensar, ¿no? Imaginémonos que hoy estamos en la calle, estamos en el tren,
bueno, yo solo estoy en el tren, pero en el subte o en el colectivo, donde quieran que estemos, ¿no? Y pasa alguien pidiendo dinero. Pasa alguien vendiendo algo para obtener dinero, ¿sí? Imaginémonos que le decimos, no tengo plata ni oro, pero te doy un folleto. No tengo plata ni oro, pero te doy como compartimos el otro día, una historieta, ¿sí? Una historieta de la palabra, anunciando que hay un solo Salvador. ¿Qué nos dirían? ¿Verdad? Y eso nos desemboca al segundo punto. Ya vimos el primer punto, que era la situación, ¿no? El segundo punto es el terreno o el lugar. Como dijimos anteriormente, la Organización Médicos Sin Frontera realiza ayuda humanitaria en zonas de conflicto, en zonas donde verdaderamente es necesario que haya asistencia médica. Muchas veces esquivando el peligro, muchas veces diciendo no tenemos recursos pero lo hacemos igual, muchas veces actuando mientras hay un conflicto armado alrededor. Y me ponía a pensar, ¿cómo actuaron Pedro y Juan en esta circunstancia? Y vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 11. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y mataste al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que nos fue anunciado, perdón. Y podemos decir, ¿en qué terreno se estaban involucrando Pedro y Juan? ¿Verdad? ¿En qué terreno? Estos eran israelitas que estaban atónitos, estaban maravillados por lo que había sucedido con el hombre cojo, y Pedro les dice, ¿de qué se maravillan? Los israelitas eran realmente enfermos terminales, porque no tenían al Señor. Eran enfermos terminales, porque si ustedes ven, ¿no? Y me puse a investigar, cómo es cuando a un enfermo terminal el médico le dice que realmente tiene una enfermedad terminal. ¿Cómo es ese proceso, ¿no? Ese proceso de aceptación? Y hay un proceso de aceptación que se llama el modelo de Kübler-Ross, o no sé si está bien dicho, que consta de 5 etapas, ¿sí? La negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. De alguna forma, Pedro podríamos llegar a decir de que hizo esto con ellos, porque les empezó a enumerar todas las cosas que ellos habían hecho anteriormente antes de que se maravillen. Porque si ustedes se fijan, el primer punto dice, versículo 14, les dijo, negasteis al santo y al justo. Versículo 15, tanto fue así que esta ira, ¿no? Que habían negado al justo, tanto fue así que dice, matasteis al autor de la vida. Después, al ver, ¿no? Al ver que Jesucristo se levantó de los muertos, que Dios le resucitó, al ver que el cojo había sido sanado no por poder de Pedro y Juan, sino por el nombre de Jesucristo, digamos que le cayó la ficha.
¿no? Dijeron todo lo que negamos, todo lo que hemos protestado, todo lo que hemos hecho ira y dijimos, no, que se muera Jesucristo, porque hicieron eso verdaderamente, ¿no? Es como que les cayó la ficha, y por eso el versículo 10 de Hechos 3 dice, la última parte, dice, y se llenaron de asombro y espanto, ¿no? Y después dice, a ver, sí, se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Asombro, porque era asombroso ver eso, y espanto, porque dijeron, pedimos la muerte del Cristo. ¿Sí? O sea, asombro y espanto, porque les cayó la ficha. Ahora, ¿qué les indica Pedro en la parte final de lo que leímos? ¿Qué les indica? Les indica el último paso, por así decirlo. Les indica lo que deberían llegar a hacer, ¿no? Para evitar, ¿no? La muerte eterna. Y les dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Dice la palabra que aquel día, ¿sí? Que aquel día fueron salvos 5.000 personas, ¿no? Y uno dice, wow, 5.000 personas. Pero más allá de que hayan 5.000 personas, habían otros en el mismo capítulo que estaban, por así decirlo, en el primer estado del modelo que habíamos visto antes, en la negación. Vamos a Hechos capítulo 4. Dice, hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice, resentidos, acá vemos, ¿no? Parte de lo que es la negación, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesucristo la resurrección de entre los muertos. Y dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Y me pone a pensar, ¿no? ¿Cómo se inclinó esta balanza? ¿Verdad? Porque de un lado teníamos a que con asombro y espanto, ¿no? Quienes habían negado, quienes habían proclamado la muerte del Cristo, habían creído. 5.000, ¿verdad? Porque lo vemos más adelante, no quiero marear con tantos versículos. 5.000, ¿sí? Pero del otro lado estaban estos pocos, ¿sí? Que estaban resentidos de que se enseñase de Jesucristo. Y hoy por hoy, esa balanza, digamos que como que se empezó a torcer, ¿no? Ahora, si las iglesias salen a evangelizar, los que son salvados por Jesucristo son casi contados por los dedos de la mano, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, ¿por qué? Si el evangelio no cambió, si la palabra de Dios es fiel, si el Señor no hace acepción de personas, si Él envió a su Hijo, a su único Hijo, por amor a cada uno de nosotros, no por amor a unos pocos, por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué hay tanta negación frente a la salvación de Cristo? Y eso nos pone en el tercer punto, que son los médicos. Ahora, quiero que reflexionemos esto. Sería raro escuchar que un médico diga, yo no quiero tratar a un paciente, ¿verdad? Sería raro escuchar que un médico diga, no quiero curar a ese enfermo, ¿verdad? Sin dudas la obra la hace el Señor, pero quizás, nosotros no tomamos en cuenta cuán necesario es compartir la palabra de Dios. Y no nos tomamos en cuenta que necesitamos, ¿no? Ser esos médicos que el Señor manda. Quizás no tenemos amor por las almas, ¿no? Decimos, bueno, mi familia conoce al Señor, ya está, ¿no? Y no debería ser así. Imaginémonos que tuviésemos inteligencia, más yo que ustedes, y descubrimos algo, ¿no? Descubrimos un medicamento nuevo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con el medicamento nuevo que podría salvarle la vida a millones de personas? ¿Lo escondemos? Decimos en nuestra casa, bueno, lo descubrí, ya está.
además de patentarlo. ¿Lo compartimos a nuestros familiares nomás? ¿O vamos y corremos y vamos a cada hospital donde hay un enfermo que puede ser sanado, ¿sí? Y vamos y decimos, mirá, descubrí esto, te va a ayudar, te va a salvar? Lamentablemente, nuestro campo de batalla de hoy está lleno, está repleto de enfermos terminales. Y a diferencia de los Médicos Sin Frontera, ¿no?, que se trasladan de sus países para poder ir y asistir en conflictos humanitarios, desastres naturales y demás, se van fuera de su frontera. Y yo me ponía a pensar, está bien, somos argentinos, venezolanos, puedo poner como venezolano ya, por toda la comida que... venezolano, ¿sí? Peruanos, ecuatorianos, uruguayos y demás, ¿no? Verdaderamente podemos decir que hay varias naciones aquí, pero me gustaría que hoy, o al menos en esta oportunidad, no pensemos las fronteras desde este sentido, ¿verdad? Y me gustaría que vayamos a lo que es Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 18. Dice, Pablo les habla, ¿no? Les dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Podemos decir prácticamente que Pablo no está hablando de esto, ¿verdad? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si nos hemos arrepentido y si hemos creído en el único Salvador que es Jesucristo, nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Entonces, un poquito de lógica podríamos decir, estamos fuera de nuestra frontera, porque no estamos en los cielos, ¿sí? Entonces, si estamos fuera de nuestra frontera, ¿cómo no podemos llegar a ser Médicos Sin Frontera? ¿Sí? Y yo me ponía a pensar, ¿no? En cuanto a esto, y parte se ha hablado, charlado hoy, que es de mucho gozo. ¿Cómo querríamos nosotros tapar la luz, ¿no?, que nos salvó? ¿Cómo querríamos nosotros ocultarle al mundo que existe un Salvador, que lo salvará y le sacará esa condena terminal? ¿Cómo? Quizás me digan, es que yo muchas veces no sé qué decir a la persona, es que me bloqueo, ¿no? Y muchas veces nos pasa, ¿no?, que nos bloqueamos, que decimos, perdí la oportunidad, perdí la chance. En vez de decir lo que tenía que decir, dije cualquier pavada, ¿no? Quizás digas que el evangelizar no es para ti, porque, no sé, no soy elocuente, no tengo tiempo, el pastor y otros hermanos tienen que evangelizar. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Recordemos que Pedro y Juan estaban presos. Versículo 7. Y poniéndolos en medio, Hechos 4, versículo 5 y después versículo 7. Fui salteando, perdón. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, ¿no? Y ustedes fíjense que Pedro utiliza
ahí palabras del Salmo 118. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Pedro y Juan verdaderamente, lo vimos hace poquito también, verdaderamente eran pescadores, eran hombres sin vocabulario. Sabían como mucho tirar una red, saber pescar, dónde habían peces y demás. No tenían la educación, ¿sí?, de los fariseos en cuanto a las escrituras. Pero pese a ello, ustedes fíjense esto, pese a ello, con denuedo, con valentía, y llenos del Espíritu, seguían evangelizando. Entonces no podemos decir, no sé qué decir. ¿Sí? No podemos decir, bueno, porque entonces estamos buscando dentro de nuestro. Y en realidad tenemos que buscar del Señor la palabra. Y fíjense esto también. Ellos fueron encarcelados y amenazados, ¿verdad? Amenazados de que no se predique más de Cristo. Pero pese a que estaban frente a estos fariseos, que eran los principales negadores de Cristo, seguían evangelizando. ¿Qué nos queda a nosotros, verdad? ¿Qué nos queda a nosotros que no sufrimos la persecución que sufrieron ellos? ¿Qué nos queda a nosotros que nos podemos congregar sin ocultarnos, no como ellos? ¿Qué nos queda a nosotros que podemos tener las escrituras en nuestra casa y leerlas plácidamente, no como ellos? ¿Qué clase de médicos sin fronteras somos? ¿Acaso somos algunos que no se reconocen como tal? No lo vamos a buscar. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. No dijo, por tanto, id Pedro, y también Juan, dijo id, y se refiere a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Acaso creemos que no estamos en un campo de batalla donde alrededor hay millones de enfermos terminales sin Cristo? El Señor lo dijo, ¿no? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Quizás tu vecino inconverso es un hombre pero tan bueno, que no tiene necesidad de Cristo. Pero aquel vecino que es gritón, que dice tantas malas palabras, ese sí tiene más necesidad de Cristo. Si pensamos así, estamos muy errados. Porque tanto el que es bueno para la sociedad, ¿no? Bueno para la sociedad, y el que es malo para la sociedad, pensemos que el carácter moral de la sociedad va transformándose y denigrándose a medida que pasa el tiempo, ¿no? Pero el vecino que es bueno y el vecino que es malo, por así decirlo, los dos, si no tienen a Cristo, los dos necesitan de Cristo de la misma forma, del mismo tiempo, ¿no? Es urgente. Tiene que ser ya, es una emergencia, ¿sí? Quizás tu familiar, a quien le compartiste la palabra, puede ser tu hijo, tu hija, tu hermano, tu padre, tu madre, digas, me rechazaron tantas veces, me rechazaron y me duele, y es verdad, duele, ¿no? Y digas, ya no me quieren escuchar, si hablo del Señor ya ni me quieren escuchar, se van, yo digo, porque la palabra de Dios dice y ya está allá, y se fue. Pedro y Juan, ¿no?, nos mostraban un ejemplo, ¿no? Ellos le seguían predicando cara a cara a estos negadores, a los fariseos. Eran los principales negadores, ¿no? Le decían de todo, los amenazaban, los agredían, los ponían en prisión, pero ellos seguían firmes ahí, siguiendo al Señor, evangelizando. ¿Acaso
sentimos que aún hay tiempo para aquellos que no tienen al Señor como su Salvador. Bueno, no es tan urgente. Primero me tengo que ocupar de mis cosas, de mi trabajo, de mis estudios. Me tengo que ocupar de mi descanso, porque los sábados son importantes. Me tengo que ocupar de mí y de mí. Miremos por último qué dice Pedro luego que lo amenazan para que no predique al Señor. Versículo 19 del capítulo 4 de Hechos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. De otras palabras podríamos llegar a decir: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros los hombres, obedecer a vosotros al mundo, antes que a Dios. Y les dice, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras les está diciendo, porque no puedo dejar de decir que hay un Salvador que me salvó, me sacó de lo más profundo y me salvó. En otras palabras también puede llegar a decir Pedro y Juan, ese Salvador es el que me sacó y me limpió de toda mancha, ¿no? No puedo dejar de decir, ¿no?, que por amor se sacrificó por mí. No puedo dejar de decir lo maravilloso que es vivir teniendo a un Cristo, a un Señor que me cuida hasta el último día del fin del mundo. ¿Sí? Ese Salvador tan misericordioso, ¿verdad? Y cuando leía esto, ¿no?, me ponía a pensar, ¿no? Y yo decía, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, dice, dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si el Señor nos salvó, no es para que estemos en una silla los domingos. Si el Señor nos salvó, no es solamente para que digas, bueno, voy a leer la Biblia y voy a orar y ya está. Si el Señor nos salvó es para que compartamos a otros, ¿sí? De que el Señor nos sacó desde lo más bajo, ¿no? El Señor nos salvó y nos rescató, ¿sí? Y me pongo a pensar esto, ¿no?, como conclusión, porque ya no sé cuánto es el tiempo. Recordemos el triaje, ¿sí? ¿Recuerdan el triaje? Los niveles 1, 2, 3. Si hay una persona que no conoce al Señor, es una situación urgente. El campo de batalla es hoy y ahora, y nosotros deberíamos ser los obreros obedientes a los que el Señor manda a compartir su palabra. A quienes no conocen al Señor como su Salvador, a aquellos enfermos terminales, porque verdaderamente, si no tienen a Cristo, van a una condenación eterna. Estos enfermos terminales de pecado, necesitamos decirles, no puedo dejar de decir lo que el Señor hizo en mí, en mi vida, pero por eso no tengo plata ni oro, ni nada de lo que puedo ofrecer a este mundo, pero lo que tengo te doy, te comparto de Cristo. Vamos a ver. Amado Señor, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, nuevamente. Te ruego, Señor, que nos proveas a nosotros de sabiduría, de valentía, Señor, de obedecer a tu palabra, Señor, de aplicarla y poder ser obreros fieles, Señor, obreros que te agradan a ti, Señor, y podamos compartir de tu palabra, compartir de la salvación, Señor, compartir de ese regalo tan precioso, Señor, de que tú nos has dado en cuanto a tu gracia y tu misericordia, Señor. Te ruego, Señor, que nos avives cada día más, Señor, a entender que esto es necesario, Señor, que esto es primordial, Señor, que tú haces la obra, Señor, pero nosotros estamos ahí atentos a lo que tú mandas, Señor. Te ruego por mí y por mis hermanos, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermano.